Ese martes empezó como cualquier otro día. Me llamo Margot, tengo 32 años y trabajo como arquitecta en un conocido despacho del centro de París. Como de costumbre, me he levantado a las 6:30, mucho antes de que mi marido, Pierre, empezara a removerse en nuestra acogedora cama. Nuestro piso, en el distrito 15, es mi remanso de paz. Cada mueble y cada chuchería han sido cuidadosamente elegidos para crear un ambiente moderno y cálido a la vez. Esa mañana, como siempre, me tomé la molestia de ordenarlo todo meticulosamente antes de salir. Me gusta llegar a casa por la noche y encontrarla impecable, es mi forma de descomprimirme después de un largo día de trabajo. Después de prepararnos el desayuno a Pierre y a mí, me pongo mi traje favorito, un azul marino que siempre me hace sentir que estoy lista para conquistar el mundo. Eché un último vistazo al piso, satisfecho con el orden reinante, antes de salir dando un portazo. El trayecto hasta la oficina transcurrió sin incidentes. El metro estaba abarrotado, como de costumbre, pero conseguí sumergirme en mi libro, una apasionante novela policíaca que me hizo olvidar la aglomeración del transporte parisino. Cuando llegué a la oficina, me puse a trabajar en un proyecto de construcción ecológica que me interesaba mucho. A eso de las 11 de la mañana, el timbre de mi teléfono me sacó de mi concentración. Fruncí el ceño cuando vi aparecer en la pantalla el nombre del señor Dupont, nuestro vecino de al lado. No tenía por costumbre llamarme en pleno día. «Hola, Margot. Soy André Dupont, tu vecino», empezó diciendo con voz preocupada. «Hola, señor Dupont, ¿qué ocurre?», pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba ligeramente. «No quiero alarmarle, pero hay mucho ruido procedente de su piso desde hace una hora más o menos. Música, risas. Sé que sueles estar en el trabajo a estas horas, así que pensé en avisarte». Sentí un nudo en el estómago. ¿Música y risas? ¿Estás seguro de que viene de casa? Absolutamente seguro, confirmó. Incluso he oído tintinear vasos. Suena como una fiesta. Mi mente empezó a acelerarse. ¿Una fiesta? ¿En casa? ¿En mitad de la semana? Era absurdo. Pierre también debía estar trabajando. ¿Quién podría estar en nuestro piso? Muchas gracias por avisarme, Monsieur Dupont, dije, intentando mantener la calma, me ocuparé de inmediato. En cuanto colgué, marqué inmediatamente el número de Pierre. Suena varias veces y salta el buzón de voz. Dejé un mensaje breve pero urgente. «Pierre, soy yo. Llámame en cuanto puedas, es importante». Intenté llamarle al teléfono de su despacho, pero su secretaria me informó de que estaba en una reunión importante con unos clientes y no podía ser molestado. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. ¿Qué estaba pasando en casa? Incapaz de concentrarme en mi trabajo, decidí irme pronto a casa. Fingí que tenía una cita médica urgente con mi jefe y salí de la oficina, con la mente a 1000 por hora. De camino a casa, mi imaginación se desbocó. ¿Y si nos hubieran robado? ¿Y si alguien hubiera aprovechado nuestra ausencia para entrar en casa y montar una fiesta? Mientras el metro me llevaba de vuelta a nuestro barrio, no podía dejar de pensar en todos los objetos de valor que teníamos en casa. Las joyas de mi abuela, el portátil de Pierre, mi colección de relojes. La idea de que alguien pudiera estar saqueando nuestra casa me ponía enferma. Cuando salí de la estación de metro, casi corrí hasta nuestro edificio. Con el corazón palpitante, subí las escaleras de 4 en 4, temiendo lo que estaba a punto de descubrir detrás de nuestra puerta principal. Al llegar al rellano, oí música y risas apagadas procedentes de nuestro piso. Con manos temblorosas, saqué las llaves y las introduje en la cerradura. Respiré hondo, preparándome mentalmente para lo que me esperaba al otro lado. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi día, mi semana y puede que incluso más que eso. Pero en aquel momento, frente a aquella puerta cerrada, no tenía ni idea de la magnitud de lo que me esperaba. Con el corazón latiéndome desbocado, giré la llave en la cerradura y empujé la puerta de mi piso. Lo que me esperaba al otro lado superaba mis peores temores. La escena que tenía ante mí era sencillamente surrealista. Nuestro salón, normalmente tan ordenado y tranquilo, se había transformado en una improvisada pista de baile. La música, una canción pop de moda que reconocí vagamente,
sonaba a un volumen ensordecedor. En el aire flotaba un olor a mezcla de perfumes y vino que casi me provocaba náuseas. Pero eso era solo el principio del horror. Mis ojos se abrieron aún más cuando vi el estado de nuestros muebles. Nuestro sofá de cuero italiano, el que Pierre y yo habíamos pasado meses eligiendo, estaba cubierto de manchas de vino y migas. Había vasos medio vacíos por todas partes, en la mesita, en los alféizares e incluso en el piano. Me di cuenta con horror de que algunos habían dejado marcas en la preciosa madera. En medio de este caos, una docena de mujeres de mediana edad bailaban, reían y charlaban en voz alta, completamente indiferentes a mi llegada. Sus atuendos coloridos y sus llamativas joyas contrastaban con la ordenada decoración de nuestra casa. Y allí, en el centro de esta escena inverosímil, estaba mi suegra, Elizabeth. Con un vestido fucsia que desentonaba horriblemente con nuestra alfombra persa, agitaba una copa de champán en una mano y sostenía un micrófono de karaoke en la otra. Su pelo, habitualmente peinado con precisión militar, estaba ligeramente suelto, dando la impresión de que acababa de salir de un tornado. Durante un momento que me pareció eterno, me quedé paralizado en la puerta, incapaz de reaccionar. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. Mi suegra había organizado una fiesta en mi casa, sin mi permiso, en mi ausencia. Fue el ruido de un cristal rompiéndose en el suelo lo que me sacó de mi estupor. Cerré la puerta de un portazo, con la esperanza de atraer la atención de los intrusos. Poco a poco, la conversación se fue apagando y la música bajó de volumen. Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Margot, querida», exclamó Elizabeth, fingiendo sorpresa. «¡Qué agradable sorpresa! Hoy has vuelto pronto». Respiré hondo, intentando contener la rabia que crecía en mi interior. «Elizabeth», dije despacio, «¿qué está pasando aquí?» Mi suegra tuvo la osadía de reírse, como si mi pregunta fuera lo más absurdo que hubiera oído en su vida. «Bueno, estamos celebrando una pequeña fiesta, ¿no? ¿No es obvio?» Las otras mujeres soltaron una risita, claramente divertidas por la situación. Reconocí a algunas de ellas, amigas de Elizabeth a las que había conocido en reuniones familiares. Ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza, como si fuera un intruso en mi propia casa. «Una fiesta», repetí incrédulo. «En mi piso. Sin mi permiso». Elizabeth se deshizo de mi comentario con un gesto de la mano. «Oh, no seas tan rígida, Margot. Es el cumpleaños de Jacqueline», dijo, señalando a una mujer de pelo gris que parecía que iba a desaparecer en el suelo. «Queríamos celebrar la ocasión, y tu piso es mucho más espacioso que el mío». Sentí que la mostaza se me subía a la nariz. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo pudo pensar por un segundo que esto era aceptable?» «Elizabeth», empecé, luchando por mantener la compostura, «¿cómo has entrado aquí?» Mi suegra al menos tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada. «Oh, bueno, Pierre me dio un juego de llaves de repuesto hace unos meses. Por si acaso, ya sabes». Esta revelación fue como una bofetada en la cara. ¿Pierre le había dado las llaves? Sin decírmelo. Sentí que me invadía una oleada de traición, pero la aparté. No era el momento de pensar en eso. Primero tenía que ocuparme de la situación actual. «Señoras», dije en voz alta, dirigiéndome a toda la asamblea, «lo siento, pero esta fiesta ha terminado. Debo pedirles que abandonen mi piso inmediatamente». Hubo un momento de incómodo silencio, luego las mujeres empezaron a recoger sus cosas, murmurando disculpas avergonzadas. Elizabeth, sin embargo, no parecía dispuesta a rendirse tan fácilmente. «Vamos», Margot insistió, «no seas aguafiestas. Nos estábamos divirtiendo mucho. ¿Por qué no te unes a nosotros? Un poco de champán te relajaría». La miré con incredulidad. ¿Cómo podía estar tan alejada de la realidad? «No, Elizabeth. Se acabó la fiesta. Ahora». Los invitados empezaron a pasar a mi lado, algunos apenas se atrevían a mirarme a los ojos, otros murmuraban disculpas. Me quedé de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, esperando a que se marcharan los últimos. Al final, solo quedamos Elizabeth y yo en el piso.
El silencio que siguió a la marcha de los invitados fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de vasos y botellas que mi suegra recogía despreocupadamente. Miré a mi alrededor, evaluando la magnitud de los daños. Migas de tarta aplastadas en la alfombra, manchas de vino en los cojines, huellas dactilares en los espejos. Cada detalle que observaba no hacía más que avivar mi ira. Elizabeth, aparentemente ajena a mi estado de ánimo, seguía canturreando alegremente mientras recogía algunas botellas vacías. Se volvió hacia mí con una gran sonrisa, como si acabáramos de pasar un rato maravilloso juntos. Bueno, fue una fiesta exitosa, ¿no?, dijo alegremente. Jacqueline estaba muy contenta. Deberías haber visto su cara cuando llegamos con la tarta. Apreté los puños, luchando por no explotar. Elizabeth, dije con voz tensa, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Me miró, sorprendida. ¿Qué he hecho? Organicé una pequeña fiesta para un amigo. ¿Qué tiene de malo? El daño, repetí, incrédulo. Entraste en mi casa sin permiso. Has invitado a extraños a mi piso. Has usado mis cosas, bebido mi vino, ensuciado mis muebles. ¿Y me preguntas dónde está el daño? Elizabeth tuvo la osadía de levantar los ojos al cielo. Oh, Margot, estás exagerando. No es el fin del mundo. Un poco de orden y todo estará como nuevo. Fue entonces cuando pronunció las palabras que romperían la barrera. Con una sonrisa condescendiente, me dio una palmada en el hombro y me dijo, gracias por la fiesta, cariño. Sé una buena nuera y límpiame esto, ¿quieres? Tengo cita en la peluquería dentro de 1 hora. Jadeé, incapaz de creer lo que acababa de oír. ¿De verdad mi suegra acababa de pedirme que limpiara el caos que había creado? ¿Como si fuera lo más natural del mundo? La miré caminar hacia la puerta, con el bolso bajo el brazo, sin dejar de tararear aquella canción insoportable. Actuaba como si acabara de hacerme un gran favor, como si yo debiera estarle agradecido por haber alegrado mi piso. Cuando puso la mano en el picaporte, sentí que algo se rompía dentro de mí. Años de pequeños comentarios despectivos, críticas poco disimuladas, comportamientos inapropiados. Todo se me vino encima en un instante. Sabía que lo que iba a ocurrir a continuación cambiaría irrevocablemente mi relación con mi suegra, e incluso con Pierre. Pero en ese mismo momento, de pie en medio de mi devastado salón, supe que no podía seguir callando. Era hora de aclarar las cosas de una vez por todas. Elizabeth, espera. Mi voz resonó en el piso, más alta y segura de lo que hubiera creído posible. Mi suegra se quedó inmóvil, con la mano en el picaporte. Se volvió lentamente, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el enfado. ¿Qué pasa ahora, Margot? Te dije que tenía una cita, dijo impaciente. Respiré hondo, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Este era el momento de la verdad, el momento en el que finalmente tenía que decir todo lo que había estado en mi corazón durante años. No irás a ninguna parte hasta que hablemos de lo que ha pasado, declaré con firmeza. Elizabeth suspiró teatralmente, como si le estuviera imponiendo una tarea especialmente desagradable. Soltó el asa y se volvió hacia mí, cruzando los brazos sobre el pecho. De acuerdo, hablemos de ello. Pero rápido, no quiero hacer esperar a mi peluquero. Su despreocupación solo alimentó mi ira. ¿Cómo podía ser tan despreocupada? Sentí que mis mejillas se sonrojaban cuando las palabras empezaron a salir de mi boca, como una presa que estalla bajo presión. ¿Cómo has podido hacer esto, Elizabeth? ¿Cómo has podido entrar en mi casa sin permiso, montar una fiesta, invitar a desconocidos y luego tener la osadía de pedirme que limpie tu desastre? Mi suegra parecía realmente sorprendida por mi arrebato. Vamos, Margot, no seas tan dramática. Solo era una pequeña reunión entre amigos. Además, sabes muy bien que considero este piso como mi segunda casa. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Tu segunda casa? Este piso es mi casa, Elizabeth. No la tuya. No tienes derecho a venir aquí cuando te plazca y hacer lo que te plazca. Oh, no seas tan posesiva, replicó, agitando la mano como si quisiera apartar mis palabras. Después de todo, mi hijo pagó la mayor parte de este piso, ¿no?
Creo que tengo derecho a disfrutarlo un poco. Me quedé sin palabras ante su arrogancia. ¿Era así como ella veía las cosas? ¿Que todo lo que pertenecía a Pierre le pertenecía a ella por extensión? Eso no te da derecho a violar nuestra intimidad, repliqué, con la voz ligeramente temblorosa por la ira. Pierre y yo somos una pareja, una familia. No puedes inmiscuirte así en nuestras vidas. Elizabeth soltó una risita condescendiente que me hizo hervir la sangre. ¿Una familia? Querida, déjame decirte algo, hasta que no tengas hijos, no será una familia de verdad. Y a este paso, me pregunto si alguna vez tendré nietos. Este comentario me afectó mucho. Nuestra dificultad para concebir era un tema doloroso para Pierre y para mí, y Elizabeth lo sabía perfectamente. Que se atreviera a utilizarlo contra mí en esta situación fue el colmo. ¿Cómo te atreves?, siseé apretando los dientes. Nuestra vida matrimonial no es de tu incumbencia. Tampoco lo es nuestra decisión de tener hijos, ni cuando decidamos hacerlo. No tienes derecho a juzgar nuestras decisiones ni nuestra forma de vida. Por fin mi suegra pareció darse cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Su expresión se suavizó ligeramente, pero me di cuenta de que aún no estaba dispuesta a disculparse. Vamos, Margot, cálmate, me dijo en un tono que pretendía ser tranquilizador pero que solo sirvió para aumentar mi irritación. Sabes que solo quiero que Pierre y tú seáis felices. Es mi papel como madre asegurarme de que todo os vaya bien. Tu papel como madre, repetí, incrédula. Tu papel de madre se acaba con Pierre, Elizabeth. No soy tu hija y no necesito que me cuides ni que juzgues mi vida. Se hizo un gran silencio en la habitación. Elizabeth me miraba fijamente, claramente sorprendida por mi reacción. Casi pude ver cómo se le revolvía el cerebro, buscando la forma de recuperar el control de la situación. Eres una desagradecida, Margot, dijo finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Después de todo lo que he hecho por ti. Siempre he estado ahí para Pierre, y he intentado acogerte en nuestra familia a pesar de tus peculiaridades. Mis idiosincrasias, repetí, sintiendo que la ira volvía a subir. ¿Qué significa eso exactamente? Elizabeth hizo un gesto vago con la mano. Oh, ya sabes. Tu trabajo que te quita tanto tiempo, tu obsesión por el orden y la limpieza, tu falta de interés por las tradiciones familiares. No podía creer lo que oía. Todos estos años había intentado encajar, esforzarme por complacer a esta mujer, y así era como me veía. Lo que tú llamas peculiaridades, Elizabeth, son mis elecciones vitales. Me apasiona mi trabajo, que me permite contribuir económicamente a este hogar. Mi obsesión por el orden, como tú dices, es simplemente respeto por mi espacio vital. Y en cuanto a las tradiciones familiares, siempre he hecho un esfuerzo por adaptarme, incluso cuando tus peticiones eran excesivas o inapropiadas. Mi suegra parecía ofendida. ¿Excesivo? ¿Inapropiado? Solo estoy siguiendo lo que mi propia suegra me enseñó. Así es como funciona una familia. No, Elizabeth, respondí con firmeza. Así funcionaba tu familia. Peter y yo elegimos construir nuestra propia vida, con nuestras propias reglas y nuestras propias tradiciones. Vi un destello de tristeza pasar por los ojos de Elizabeth, rápidamente sustituido por ira. Intentas quitarme a mi hijo, me acusó. ¿Quieres romper nuestro vínculo? Esta acusación me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía pensar algo así? Nunca quise alejarte de Pierre, dije, intentando mantener la compostura. Lo único que te pido es que respetes nuestros límites y nuestra intimidad. Elizabeth sacudió la cabeza, como si se negara a atender a razones. No lo entiendes. Pierre me necesita. Siempre me ha necesitado. Pierre es un adulto, Elizabeth, repliqué suavemente, sintiendo de pronto una oleada de lástima por aquella mujer que parecía incapaz de dejarlo marchar. Te quiere, pero ahora tiene su propia vida. Una vida conmigo. Mi suegra me miró fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Pude ver una multitud de emociones cruzar su rostro, ira, tristeza, confusión y quizás incluso un atisbo de comprensión. Finalmente, respiró hondo y dijo con voz extrañamente tranquila,
creo que tú y yo tenemos mucho que resolver. Pero hoy no. Ahora me voy. Asentí, aliviada de que la confrontación llegara a su fin, pero consciente de que solo era el principio de un largo proceso. Sí, creo que es lo mejor. Elizabeth se dirigió a la puerta, pero se detuvo justo antes de salir. Sin darse la vuelta, murmuró, siento el desorden. Lo arreglaré. Luego se fue, dejándome sola en el piso desordenado, con el corazón latiéndome y la mente en blanco. Miré a mi alrededor, dándome cuenta de repente de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No era solo el piso el que estaba hecho un desastre, era toda mi vida familiar la que se había puesto patas arriba. Me derrumbé en el sofá, ignorando las migas y las manchas, y finalmente dejé correr las lágrimas. Lágrimas de rabia y frustración, pero también de alivio. Por primera vez en años, había dicho lo que sentía. Me había enfrentado a Elizabeth. Ahora tenía que afrontar las consecuencias de este enfrentamiento. ¿Cómo reaccionaría Pierre? ¿Cómo afectaría esto a nuestra relación con su madre? Y, sobre todo, ¿cómo íbamos a manejar Pierre y yo juntos esta situación? Todas estas preguntas daban vueltas en mi cabeza mientras estaba allí sentado, en medio del caos que había dejado la improvisada fiesta de Elizabeth. De una cosa estaba segura, nada volvería a ser lo mismo. Y en algún lugar, en el fondo, sentía que tal vez era lo mejor. Sentada en el sofá, rodeada por el caos de la improvisada fiesta de Elizabeth, de repente sentí que el peso del cansancio caía sobre mí. La adrenalina del enfrentamiento empezó a remitir, dando paso a una compleja mezcla de emociones, alivio, ansiedad y una extraña sensación de liberación. Cerré los ojos un momento, respirando hondo para intentar calmar mi agitada mente. Fue entonces cuando empecé a pensar en todo lo que había pasado, no solo hoy, sino en los últimos años. Los recuerdos me invadieron como una película que se proyecta en mi cabeza a una velocidad vertiginosa. Me vi a mí misma de joven, recién licenciada, conociendo a Pierre por primera vez en una fiesta con amigos. Su cálida sonrisa, su humor sutil, el brillo de sus ojos cuando hablaba de sus pasiones. Me enamoré casi al instante. Luego vino el recuerdo de nuestro primer encuentro con Elizabeth. Llevaba días preparándome, eligiendo cuidadosamente mi atuendo, ensayando mentalmente los temas de conversación que podría abordar. Estaba ansiosa por causar una buena impresión. Y al principio, todo parecía ir bien. Elizabeth era encantadora y atenta, me hacía preguntas sobre mi vida, mi trabajo y mis aspiraciones. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezaron los pequeños comentarios. Comentarios aparentemente inocuos sobre mi carrera, es admirable que trabajes tanto, cariño, pero no te preocupa que eso afecte a tu vida matrimonial, sobre la forma en que llevo la casa, siempre lo ordenas todo tan meticulosamente, es casi clínico, ¿no crees? Sobre nuestros planes de futuro, ¿no crees que es hora de pensar en formar una familia? Cada comentario, cada crítica apenas velada, se había ido acumulando a lo largo de los años, formando una montaña de frustración y resentimiento que yo había enterrado cuidadosamente en lo más profundo de mi ser. Por amor a Pierre, por el deseo de mantener la armonía familiar, lo había asimilado todo, sonriendo educadamente, fingiendo no entender las insinuaciones. Pero hoy, esa montaña había explotado. Y ahora que la lava de mi ira se había derramado, me enfrentaba a un paisaje emocional completamente nuevo, inseguro de cómo navegar por él. Me levanté del sofá, sintiendo la necesidad de moverme, de hacer algo para escapar de este torbellino de pensamientos. Casi mecánicamente, empecé a ordenar el piso. Recogía los vasos sucios, tiraba las botellas vacías, aspiraba las migas de tarta incrustadas en la alfombra. Estos gestos familiares me daban una apariencia de comodidad, una ilusión de control sobre mi entorno en un momento en que mi vida parecía inclinarse hacia lo desconocido. Mientras limpiaba, pensaba en ello. ¿Qué le iba a decir a Pierre? ¿Cómo reaccionaría cuando supiera lo que había pasado? Una parte de mí temía su reacción. Después de todo, era su madre. A pesar de todos sus defectos, sabía que la amaba profundamente. ¿Comprendería mi postura? ¿O se pondría de parte de su madre y pensaría que yo había exagerado? Estas preguntas me torturaban, pero al mismo tiempo sentía crecer en mi interior una certeza, pasara lo que pasara,
Ya no podía seguir como antes. Esta confrontación con Elizabeth, por dolorosa e incómoda que fuera, también había sido liberadora. Por primera vez en años, había expresado claramente mis sentimientos y mis límites. Y me sentí bien. De repente me di cuenta de que no era solo mi relación con Elizabeth lo que tenía que cambiar, sino también mi relación con Pierre. Había pasado demasiado tiempo intentando ser la nuera perfecta, la esposa ideal, en detrimento de mis propias necesidades y mi bienestar. Era hora de cambiar. Mientras terminaba de poner orden en el salón, una nueva determinación creció en mi interior. Iba a tener una conversación franca y sincera con Pierre. No solo sobre el incidente de hoy, sino sobre todo lo que había sentido en los últimos años. Sobre mis frustraciones, mis miedos, mis esperanzas para nuestro futuro. Sabía que esta conversación no sería fácil. Corría el riesgo de alterar el frágil equilibrio que habíamos establecido, de poner en tela de juicio ciertos aspectos de nuestra relación que quizá habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Pero también sabía que era necesario. Por nuestro matrimonio, por nuestro futuro y, sobre todo, por mí misma. Me senté a la mesa de la cocina, saqué un bloc de notas y un bolígrafo y empecé a escribir. Quería ordenar mis pensamientos, poner en blanco y negro todo lo que sentía, todo lo que quería decirle a Pierre. Las palabras fluyeron sobre el papel, liberando años de palabras no dichas y compromisos silenciosos. Escribí sobre la presión que sentía para ser la nuera perfecta, sobre cómo los constantes comentarios de Elizabeth habían minado mi confianza en mí misma. Escribí sobre mi amor por Pierre, sobre la vida que habíamos construido juntos, pero también sobre mi necesidad de ser algo más que la esposa de o la nuera de. Escribí sobre mi deseo de tener hijos, pero también sobre mi temor a que la presencia invasiva de Elizabeth perturbara nuestra futura vida familiar. Mientras escribía, sentí que se me quitaba un peso de encima. Cada palabra sobre el papel era como una piedra extraída de la montaña de frustración que había cargado durante tanto tiempo. Me di cuenta de que, pasara lo que pasara, esta conversación con Pierre era un paso necesario hacia una vida más auténtica y plena. Mientras terminaba mi carta, oí girar la llave en la cerradura. El corazón me dio un salto en el pecho. Pierre había vuelto. Había llegado la hora de la verdad. Guardé rápidamente el bloc de notas en un cajón. Aunque tenía la intención de tener esta conversación esta noche, quería escuchar primero lo que Pierre tenía que decir sobre el incidente con su madre. Quería ver su reacción, comprender su posición antes de revelar el alcance de mis sentimientos. Margot, llamó Pierre desde la puerta. ¿Estás ahí? En la cocina, respondí, sintiendo un ligero nudo en la garganta. Oí sus pasos acercarse y, de repente, allí estaba, de pie en la puerta. Su rostro mostraba una expresión preocupada, sus ojos escudriñaban rápidamente la habitación como si esperara encontrar algún daño. Mi madre me llamó, dijo sin preámbulos. ¿Me dijo que había habido un incidente? Respiré hondo. Era el momento. El desarrollo de esta conversación probablemente definiría el futuro de nuestra relación, de nuestra familia. Peter, empecé, intentando mantener la calma y la serenidad, tenemos que hablar. Hoy han pasado muchas cosas y creo que es hora de que hablemos en serio. No solo sobre tu madre, sino sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Vi un destello de preocupación en sus ojos, pero también una especie de resignación, como si siempre hubiera sabido que este momento acabaría llegando. Vale, dijo en voz baja, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. Te escucho. Y así, mientras el sol empezaba a declinar sobre el horizonte, bañando nuestra cocina con una suave luz dorada, empecé a hablar. Abriendo mi corazón al hombre que amaba, con la esperanza de que comprendiera, de que me escuchara y de que juntos pudiéramos trazar un nuevo rumbo para nuestro futuro. Hacía tiempo que el sol se había puesto, bañando nuestra cocina con el suave resplandor de las lámparas apagadas. Pierre y yo estábamos sentados frente a frente, con las tazas de té frías en las manos. Habíamos hablado durante horas, desempacando años de palabras no dichas, frustraciones y esperanzas. Ahora se había instalado entre nosotros un silencio cargado de significado. Pierre se pasó una mano por el pelo, un gesto que yo conocía bien y que delataba su confusión. Margot, dijo con dulzura, comprendo tu frustración. No me di cuenta de lo mucho que te afectaba la situación con mi madre.
Debería haberte prestado más atención. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Fue a la vez un alivio oír aquellas palabras y un dolor darme cuenta de hasta qué punto habíamos dejado que las cosas se nos fueran de las manos. No es del todo culpa tuya, admití. Debería haber dicho algo antes. Tenía miedo de causar problemas, de ponerte en una situación difícil entre tu madre y yo. Pierre cruzó la mesa y tomó mi mano entre las suyas. Este simple gesto me reconfortó más de lo que creía posible. Ambos hemos cometido errores, me dijo. Pero ahora tenemos que decidir cómo seguir adelante. Cómo manejar la situación con mi madre. Respiré hondo. Era el momento que más temía, pero también el que podía cambiarlo todo. Tengo una idea, dije despacio, pero no estoy seguro de que te vaya a gustar. Pierre me miró con curiosidad. Te escucho. Me levanté, fui a mi bolso y saqué mi teléfono. Cuando he llegado hoy a casa y me he enterado de lo de la fiesta, me he quedado tan sorprendida que he hecho algo que quizá no debería haber hecho. Vi la preocupación en los ojos de Peter mientras desbloqueaba mi teléfono y abría la aplicación de la cámara de seguridad. ¿Recuerdas las cámaras de seguridad que instalamos hace unos meses?, pregunté. Pierre asintió, cada vez más perplejo. Bueno, lo grabaron todo. La fiesta, mi regreso, mi enfrentamiento con tu madre, todo. Los ojos de Pierre se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Quieres decir que tenemos pruebas en video de lo ocurrido? Asentí con la cabeza. Sí. Y creo que deberíamos utilizar estos videos para tener una conversación seria con tu madre. Pierre guardó silencio durante un largo momento, digiriendo esta información. Casi podía ver cómo le giraban las ruedas en la cabeza, sopesando los pros y los contras de la propuesta. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó finalmente. Podría considerarse una violación de su intimidad. Sacudí la cabeza. No es una invasión de la intimidad, Pierre. Esta es nuestra casa, y esas cámaras están ahí por nuestra seguridad. Tu madre entró sin permiso e hizo una fiesta sin nuestro consentimiento. Tenemos derecho a saber qué pasó exactamente. Pierre suspiró profundamente. Tienes razón. Es que es mi madre, ¿sabes? La idea de enfrentarla así es difícil. Apreté su mano, comprendiendo su dolor. Lo sé, mi amor. Pero piénsalo, no es solo por nosotros. También es para ella. Esta situación no es sana para nadie. Si queremos tener una relación equilibrada y sana con tu madre en el futuro, tenemos que arreglar las cosas ahora. Peter asintió lentamente. De acuerdo, dijo finalmente. Hagámoslo. Pero, ¿cómo quieres hacerlo? Respiré hondo, sintiendo surgir en mí tanto la excitación como la aprensión. Te propongo lo siguiente, invitamos a tu madre a cenar mañana por la noche. Empezamos con una conversación normal y luego sacamos el tema de la fiesta. Si niega o resta importancia a lo ocurrido, le enseñamos los vídeos. Peter hizo una leve mueca. Va a ser una noche difícil. Probablemente, admití. Pero es necesario. No podemos seguir así, Pierre. Tenemos que establecer límites claros si queremos tener alguna posibilidad de construir una relación sana con tu madre. Peter guardó silencio durante un largo rato y finalmente asintió. Tienes razón. Hagámoslo. La noche siguiente llegó más rápido de lo que hubiera creído posible. Pierre y yo habíamos pasado el día preparando la cena, ensayando lo que íbamos a decir y apoyándonos mutuamente. Cuando sonó el timbre a las 7 en punto de la tarde, intercambiamos una mirada nerviosa antes de ir a abrir. Elizabeth estaba en el umbral, un poco incómoda. Llevaba un ramo de flores y una botella de vino. Buenas noches, queridos míos, dijo con una voz que pretendía ser alegre pero que delataba cierto nerviosismo. Buenas noches, mamá, respondió Pierre, dándole un beso en la mejilla. Pasad, por favor. La cena comenzó en un ambiente tenso. Hablamos de temas banales del tiempo, las últimas noticias, el trabajo de Pierre, pero yo notaba la tensión subyacente. Elizabeth miraba a su alrededor con frecuencia, como buscando rastros de la fiesta de la noche anterior. Finalmente, cuando estábamos a punto de empezar con el postre,
Pierre respiró hondo y empezó. Mamá, dijo en voz baja, tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Elizabeth se puso visiblemente rígida. Oh, vamos, Pierre. Solo era una pequeña reunión entre amigos. Nada del otro mundo. Sentí que se me aceleraba el corazón. Este era el momento. Elizabeth, le dije con toda la calma que pude, esto no ha sido solo una pequeña reunión. Has entrado en nuestra casa sin permiso, has montado una fiesta y has dejado nuestro piso en un estado lamentable. Elizabeth parecía ofendida. Margot, ya te he dicho que siento el desorden. No entiendo por qué montas tanto escándalo. Miré a Pierre, que asintió imperceptiblemente. Era el momento de la verdad. Tenemos pruebas de lo que pasó, dije, sacando mi teléfono. Nuestras cámaras de seguridad lo grabaron todo. La cara de Elizabeth pasó de la incredulidad al enfado en un instante. «Me has estado espiando», exclamó. «No, mamá», intervino Pierre. «Esas cámaras siempre están ahí, por nuestra seguridad. No te hemos estado espiando, pero tenemos derecho a saber lo que pasa en nuestra propia casa». Sin decir nada más, puse el video. Contemplamos en silencio el desarrollo de las imágenes, Elizabeth entrando con sus amigas, la fiesta en pleno apogeo, mi regreso y nuestro enfrentamiento. Cuando terminó el video, se hizo un gran silencio en la habitación. Elizabeth tenía los ojos clavados en la mesa, las mejillas sonrojadas por la vergüenza o la rabia, no sabría decirlo. «Mamá», dijo Pierre en voz baja, «te queremos. Formas parte de nuestra familia. Pero lo que pasó ayer, y de hecho lleva pasando años, no es aceptable. Debemos establecer límites claros». Elizabeth levantó la vista, con lágrimas brillando en las comisuras de sus párpados. Yo no pretendía causar ningún problema. Solo pensé. Sabemos que no querías hacer daño, intervine. Pero tus acciones tienen consecuencias, Elizabeth. No podemos seguir así. Pierre cogió la mano de su madre. Mamá, queremos que formes parte de nuestras vidas. Pero hay que hacerlo con respeto mutuo. Somos adultos, tenemos nuestras propias vidas, nuestro propio espacio. Tienes que respetarlo. Elizabeth asintió lentamente, pareciendo por primera vez comprender realmente la gravedad de la situación. Lo siento, murmuró. No me di cuenta de cuánto te afectaban mis acciones. Me esforzaré más, lo prometo. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Era solo el principio de un largo proceso, lo sabía, pero era un comienzo. Agradecemos tu comprensión, Elizabeth, dije suavemente. Y estamos dispuestos a trabajar juntos para mejorar nuestra relación. Pierre estrechó la mano de su madre y luego la mía. Somos una familia, dijo. Con sus altibajos, sus retos, pero una familia al fin y al cabo. Lo superaremos juntos. Mientras terminábamos el postre en un silencio más confortable, sentí que un atisbo de esperanza crecía en mi interior. Esta noche había sido difícil, pero necesaria. Habíamos dado el primer paso hacia una relación más sana y equilibrada. Sabía que el camino por recorrer sería largo y probablemente estaría lleno de escollos. Elizabeth no cambiaría de la noche a la mañana y probablemente seguiríamos pasando momentos difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que íbamos en la buena dirección. Mirando a Pierre y Elizabeth, me di cuenta de que a veces las confrontaciones más difíciles son también las más necesarias. Nos permiten crecer, evolucionar, construir relaciones más fuertes y auténticas. Y cuando la velada tocaba a su fin, supe que, pasara lo que pasara, Pierre y yo estábamos preparados para afrontar el futuro juntos, más fuertes y unidos que nunca.